Bien, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Se escucha mi audio? A ver, si alguien me puede confirmar. Sí, licen, se escucha. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy día, pero para eso yo quiero tomarme unos minutitos para ver un documento que yo les envié hace un momento, que es el Consejo Facultativo. A ver, voy a irme acá. Espérenme un segundito, porfa. A ver, vamos a ir acá. Bueno, a ver, voy a compartir este documento. Se ve el calendario académico, ¿verdad? Sí, se ve, licen. Muy bien. Este es el calendario académico que se ha aprobado en esta semana por el Consejo Facultativo. Si ustedes ven, hay dos grupos no sé, de grupos de profesores, como se entienda mejor. Pero acá dice evaluación del primer grupo y evaluación del segundo grupo. Esto significa los exámenes que se deben tomar. Entonces, oficialmente estaría habilitado en el primer grupo los exámenes a partir del 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Y en el segundo grupo, vale decir esto del segundo grupo, son aquellos grupos que no han empezado la materia todavía hasta hace una semana o seguramente 1 o 2 semanas atrás, o tal vez algunos han empezado esta semana. Para ellos el proceso de evaluación sería a partir del 5 de octubre hasta el 16 de octubre. Y bueno, luego ya tenemos el proceso de admisión para el 2020. Miren ustedes, acá se está cruzando. Sería a partir del 24 de agosto, o sea, antes de que termine el proceso de evaluación, hasta el 16 de octubre. Admisión debe referirse a la admisión de nuevos estudiantes, si es que hay examen de ingreso en nuestra universidad. Lo importante de esto es que aquí se contemplan 2 mesas examinadoras, ¿verdad? Una a partir del 7 de septiembre hasta el 11 de agosto y la otra mesa examinadora que estaría a partir del 28 de octubre al 6 de noviembre. Esta tiene como última fecha de entrega de notas al centro de cómputos el 7 de noviembre. Bueno,
nos interesa, yo quiero que analicemos un poquito con ustedes el sistema de evaluación. Nosotros estamos aquí en el primer grupo, y estamos en condiciones de adecuarnos a este calendario de evaluación todo el mes de octubre, ¿no? Todo el mes de octubre. Tenemos pendiente un examen, el primer examen parcial, que es exactamente el contenido que ustedes tienen y que han dado en el primer control. Ese sería el contenido. Consecuentemente, lo que tendríamos que definir es la fecha del primer parcial. Si ustedes lo quieren, lo hacemos hoy día. Si quieren, lo revisan el calendario ustedes y podemos fijar el día lunes. Pero tendríamos que esperar en agosto para tomar el primer parcial. Ahí tenemos, los estudiantes especialmente van a tener un gran problema, que si la mayoría de sus grupos, de sus materias de ustedes, están dentro del primer grupo, todo agosto va a ser para evaluación. Entonces, todo agosto ustedes estarían dando exámenes absolutamente de todos los grupos, si es que están en este primer grupo. Si no tienen alguna materia muy rezagada o que hayan empezado recién. El estudiante que tiene, por ejemplo, 5 materias inscritas, y si está en el primer grupo, va a tener que dar 5 primeros parciales y 5 segundos parciales, y en algunos casos exámenes finales. Entonces, estamos hablando más de 10 exámenes en el mes de agosto para los que están en el primer grupo. Entonces, esa es una carga muy pesada para ustedes. Bueno, pero así está aprobado. De todas maneras, la alternativa que yo les ofrezco a ustedes es que analicen estas fechas de evaluación del primer grupo, y tendríamos que fijar una fecha para dar el examen. Y ahí, adelantándome, el examen lo vamos a dar en 2 grupos nosotros, vale decir, vamos a partir con estudiantes, con la mitad de estudiantes, por decirle, un día lunes, y el otro el siguiente miércoles con el otro grupo, o sea, 50% y 50%. ¿Ya? Entonces, tendríamos que fijar fechas, 2 fechas consecutivas a partir del 1 de agosto. Y si ustedes así lo prefieren y así lo decidimos entre todos, sin que haya ninguna oposición, podemos fijar exámenes antes del 1 de agosto, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos terminado ya en la anterior clase con ustedes la segunda unidad del presupuesto de capital con riesgo. Y esta unidad ya no forma parte del primer examen parcial. Esta unidad que hemos terminado forma parte del segundo examen parcial. La unidad número 2 y la unidad número 3 que vamos a comenzar hoy día son los temas que van a entrar en el segundo examen parcial. Entonces, si nosotros postergamos mucho el primer examen parcial, se van a acumular los temas y, lógicamente, se distrae también la atención. A ver, yo quiero preguntarles entonces, en función a esto que acabo de decirles, y considerando que estamos dentro del primer grupo acá, ustedes, hay algunos estudiantes que quieren dar, por decirle, el primer parcial dentro de 2 semanas. No sé, a ver, yo tengo acá mi calendario. Hoy estamos a 10, ¿no es verdad? Unas 2 semanas. Podríamos pensar en examen después del 20 de julio, o sea, el 20 de julio, el lunes 20 de julio, el 23 de julio o 25 de julio, o si ustedes prefieren, lo dejamos para el 3 de agosto. A ver, quiero darles el uso de la palabra para que ustedes opinen en función a esto que les estoy
proponiendo. Dice, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En cuestión, digamos, el primer parcial sabemos que es el contenido del primer control. En el caso del segundo parcial sería solamente el tema 2 o junto con el tema 3. El tema 2 y el tema 3 que vamos a comenzar hoy día. Ya. No sé si mi sugerencia estará bien o tal vez los compañeros estén de acuerdo o no, pero yo sugiero que al menos el primer parcial lo demos en la semana siguiente. ¿Por qué? Porque va a empezar el mes de agosto, igual que usted como docente, los otros docentes que ya tienen avanzado, al menos en caso mío, yo me considero que estoy en todo lo que es el primer grupo, porque incluso con docentes que ya acabé la materia hace 2 semanas atrás. Entonces, sí o sí nos va a hacer tomar el examen entre agosto. Y siento que se va a hacer muy pesado. Entonces, yo sugiero que como es ya algo que nosotros tenemos de conocimiento del primer control, que se diese entre el 17 de este mes. Ahora, si se va a dividir en 2, ya sería ver las 2 fechas alternativas de ser un miércoles, viernes. Sí, así miércoles, viernes o lunes, miércoles, ¿no es verdad? Bien, sí. A ver, perfecto. Esa es la idea de que no tenga mucha carga ustedes el mes de agosto, ¿no es verdad? Debe ser poco. Incluso estaría bien, no sé si lo vayan a considerar mucho, pero sí se puede dar, digamos, como máximo principios, los primeros días del mes de agosto, como el segundo parcial, digamos. Ya tendríamos un poco más hubiera estado menos cargado para ya las otras materias en el mes mediados de agosto, porque supongo que va a ser donde más van a atacar los docentes. Sí, es correcto, sí. A ver, tenemos la primera fecha de agosto, sería el 3 de agosto, el lunes 3 de agosto, un grupo y otro grupo el 5 de agosto sería. O en su defecto, como usted propone. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me parece excelente la idea a mí de que el primer parcial lo demos en este mes de julio, porque para que no se acumulen mucho los exámenes, porque yo tengo 4 materias digo con esta que ya vamos a culminar y me parece excelente. En cualquier fecha antes de agosto me parece bien el primer parcial, y el segundo parcial obviamente se lo da entre las primeras semanas de agosto, ¿no? Así es, perfecto. Buenas tardes, Licen. Mira, a mí me parece que sería lo más conveniente que lo demos lo más pronto posible, porque usted va a seguir avanzando y entonces corremos el riesgo de que nos chipemos, nos confundamos un poquito con los otros temas que ya hemos visto, pero como ya sabemos de qué más o menos es lo que va a entrar en el primer parcial con respecto a lo que vimos en el control, entonces yo igual estoy de acuerdo con la compañera de que sea lo más antes posible y así mismo tener más tiempo para las otras materias. Muy bien, o sea, a ver, en esa línea. Sí. A ver, ¿la escuchamos, Dayana? Que está bien en este mes de julio que demos el primer parcial, porque después se nos van a acumular más materias. Perfecto, a ver, entonces, la próxima semana ya comenzamos con 13 y terminamos el 13 y el 18 es viernes, entonces entre el 13 y el 18 sería... Miércoles y viernes, dicen, no sé qué, yo creo que la mayoría opina. Sí, está bien. Miércoles y viernes. Aquí viendo el calendario. No 15 sé y 17 creo que. Sí, 15 y 17 días. Y tomando en cuenta, digamos, que la otra semana va a ser el contenido del tercer tema, y como alargarlo más, digamos, a una semana y media todo el avance, ya podríamos estar tomando finales de julio el segundo parcial. Sí, en mi punto de vista queda mucho mejor, o sea, más liviano, para ya concentrarnos para el final, que sería durante el mes de agosto, y ya la mayoría de agosto dejarlo al final. Claro que sí. Prefiero que los dos parciales estén entre los últimos y mediados del mes de julio, o sea, mediados de julio el primero y finales el segundo. Y ya sería, el final en agosto. La propuesta es el primer grupo en el 15 de julio y el otro grupo el 17 de julio. A ver si estamos de acuerdo ahí, por favor.
Por Sí, mí Licen. sí, no hay problema. Ya bien, Excelente, Licen, está bien ahí. perfecto. ¿Algunos que tengan problema? A ver. No hay. A ver, hágame un dedito entonces, por lo menos ahí. A ver si es la mayoría que quiere en esa fecha. Sería el primer Yo viernes. sí tengo problema. Sí, a ver. Yo diga. sí tengo problema. ¿Ya? Es que yo no puedo porque, o sea, quedarme en una fecha exacta va a ser muy difícil para todos. Pero, a lo que yo mirando el calendario, podríamos hacer a la última semana de julio, entre el 27 al 31. Y si quieren dar al final, se lo podría hacer ya lo que es la primera semana de agosto, porque no, como ya dimos el primer control y de eso va a ser el primer parcial, entonces yo no puedo lo que entre estas 2 semanas porque tengo que atender mi negocio. Entonces, y como se viene el Día de la Amistad, y esos días son para mí son en mi pico alto, digamos, y no puedo porque no, tengo que hacer mis cosas y no puedo, la verdad que no puedo. Ya, a ver, hay dos fechas. A ver, están proponiendo, Dicen, están proponiendo entre... yo igual estoy de acuerdo con Andrea porque yo igual tengo mi negocio, tengo un trabajo, así que hay otras personas que no tienen, pero tienen más posibilidades de poder practicar, así que las personas que estamos trabajando, igual yo creo que a finales de julio estarían bien. A ver, ya. O sea, mi opción es que lo demos entre el 27, lunes 27, miércoles 29 o viernes 31. Ya después Ya, ha pasado de estas fechas que nosotros sí tenemos trabajo. Sí, Lisen, yo estoy de acuerdo entre esa fecha del 27 al 30 máximo. A ver, a ver, yo tengo acá las tres alternativas. La primera alternativa sería un grupo que yo les voy a hacer conocer con anticipación cuál es el primer grupo, el 15, y el otro grupo el 17, en esa semana. La otra alternativa es darme en la siguiente semana, que sería, si no me he equivocado en la fecha, el miércoles 22 de julio y el viernes 24 de julio. Y la tercera alternativa sería el 29, el primer grupo, y el 31 de julio, el tercer grupo. Entonces, ahí tenemos tres alternativas que las vamos a definir con ustedes. La mayoría manda, ¿ya? Si ustedes definen cualquiera de estas alternativas, nos quedamos con eso. ¿Están bien las fechas que he puesto acá o me he equivocado en mi calendario? Está bien, Lisen. También. Sí. Muy bien. A ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en la alternativa 1, en la alternativa 2 o en la alternativa 3. Y para eso lo vamos a hacer, con, mirándolos a ustedes ahí en el Zoom. Que ustedes me digan quiénes están de acuerdo con la primera, con la segunda o con la tercera. Yo voy a comenzar preguntándole a ustedes que abran su cámara, los que están de acuerdo en la primera alternativa, en la semana del 15 al 17. A ver, en este momento, abran su cámara, por favor, los que estén de acuerdo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ese soy yo, eso no lo cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Yo más, Lisen.
7, Yo también, Listen. 8, 8, Yo igual, dice. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Miguel ya habló, Miguel. Ya no, creo que son 9. Ya. Ya, 9. Si no he contado mal, 9. Apaguen su cámara, por favor. Ya, apaguen su cámara, por favor. Ya, perfecto. Ahora sí. Vamos a ir por la segunda semana, por la segunda opción, ya. Ver, enciendan su cámara, lo que estamos con el 22 y el 24 de julio, por favor. A partir de este momento, enciendan su cámara. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 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 7, 7, 4, 5, 6, 7. Sí, tengo 7. Ya, perfecto. Apague su cámara, por favor. Vamos por la tercera opción, en la semana del 29 y 31 de julio. A ver, enciendan su cámara, por favor. A ver, enciendan su cámara todos, por favor, los que estén de acuerdo con esa fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo más Listen, es que no puedo encender mi cámara. 8 ya. 9, 10, 11, ya hay mayoría. Ya hay mayoría, 11, 12. Bien. Esa es la decisión entonces. La última semana de julio. El primer parcial. No es mucho, licenciado. Y Listen, mucho digamos, tiempo, Listen. Una consulta, no podríamos hacerlo, por ejemplo, nosotros los tomamos el 15, el 17, y al mismo tiempo que ellos toman el primer parcial, que sería en la tercera opción, nosotros tomamos el segundo parcial. Cuando ellos tomen el 20, el 15, el 17 lo tomamos nosotros. Y cuando ellos den su primer parcial, el 29 y el 31, nosotros damos el segundo. Estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que ya se tomó una yo decisión. en el segundo parcial, Licenciado, disculpe que lo corte, pero yo voté en la fecha del 15 al 17 de julio, pero si la mayoría dijo que se dé el examen el 29 y el 31, hay que respetarlo, no, por mí no hay problema. Ya, perfecto. O sea, sí, ellos van a seguir dando su examen el 20, el 29 y el 31, solo que nosotros podríamos darlo ahí, y en el tiempo que ellos den el 29 y el 31, nosotros dar el segundo. Ellos van a seguir dando su primer parcial en el 29 y 31 de julio. Es una opción, digamos, ¿no? No van a tomar 2 exámenes un día. Nada que Ahora, ver. Sugerencia. Igual van a dar examen, digamos, la fecha que sea. Lo que se puede hacer es también lo siguiente. Esta fecha queda como oficial, y algunos alumnos que quieran, pero tendría que ser en otro horario, porque podríamos tomar 3 fechas para acá. 3 fechas, por decirle, esto de acá y esto de acá, en 3, o sea, en una semana. O sea, yo puedo dividir en estos grupos, ¿no es verdad? Todos los alumnos, 1, 2, 1, 2 y 3, sería así, digamos. El primer grupo,
para respetar el horario. El tema es que yo puedo darles otro horario de alguna otra materia que yo vaya a tomar, que no tengo todavía fecha. Entonces tendríamos que dar el primer grupo el 22. ¿Y por qué pasamos del 22? El 29 y el 31. O sea, si no se respeta, digamos, si no quedamos en la última semana de esta manera, los alumnos de acá que habían elegido en la primera semana, yo podría clasificarlos en el 22. El 22, un grupo, el 29 otro grupo y el 31 otro grupo, dentro del horario. Ahora, cuando yo la próxima semana tenga los horarios o las fechas de los otros grupos que tengo, sí, ahí les puedo tomar, tal vez pueda hacer antes, ¿no es verdad? Para los que quieran dar antes. Pero, si ustedes quieren, agregamos la fecha del 22. ¿Qué les parece? Bien, Licen. ¿Sí? Está bien el 22. Muy bien. Yo quisiera entonces, aquí, esto no se mueve, el 22, el 29 y el 31, eso queda definitivo. Y yo le voy a dejar a la elección de ustedes a todos aquellos que van a dar el 22, me hagan conocer el día lunes, ¿no es verdad? Me mandan un mensajito a mi celular, a mi privado, para que yo anote el número de registro y los descuente de aquí de estos que van a dar en las siguientes fechas, ¿ya? Entonces, por favor, para el lunes o miércoles yo le voy a pedir, a ver, díganme o escríbanme a mi WhatsApp los que van a dar el día 22. Y ese va a ser el primer grupo. Los que no me escriban van a quedar, yo lo voy a dividir entre el 22, el 29 y el 31. ¿Está bien que quedemos así? Muy bien. Ahí quedó entonces ya definido nuestro examen parcial. Permítanme un segundito que voy a anotarme esa fecha. Sería fin 300, IFI 350D, sería el miércoles 22, estos son los voluntarios, y los obligatorios son el miércoles 29 y viernes 31 de julio. Muy bien. Está anotado ya. Está anotado ya y vamos a pasar ahora, vamos a hablar ya de la materia. A ver, voy a compartir el documento. Con ustedes hemos terminado la unidad número 2, hemos hecho el ejercicio en clase de avance de la unidad número 2 del presupuesto de capital con riesgo y también hemos hablado de las técnicas de corrección del riesgo, vale decir, hemos hecho el análisis de sensibilidad en la primera parte, el uso de probabilidades y las técnicas estadísticas que son la desviación estándar y el coeficiente de variación. En la primera parte. Y en la segunda parte hemos visto un ejercicio en la clase anterior de técnicas de corrección del riesgo. Y las técnicas que hemos definido para corregir el riesgo de los proyectos es trabajar con tasas de descuento ajustadas por riesgo. Un tema bastante sencillo
todas maneras, hemos hecho también un ejercicio de eso de ahí, y creo que les mandé, no sé si a ustedes o a otro grupo, mandé también un ejercicio. En todo caso, yo voy a preparar un examen, un primer examen parcial, y se los voy a enviar a ustedes. Ya, voy a procurar hacerlo, hoy es viernes, tal vez mañana en la tarde, mañana tengo una reunión por Zoom. Le voy a preparar un examen, el primer examen parcial, para que ustedes lo practiquen. Ya, se los envío mañana, con todo el posible contenido o posibles preguntas del primer examen parcial. Ya, del primer examen parcial. Con eso ya tendríamos 3 o 4 modelos de examen con ustedes. Eso mañana, por favor, les voy a enviar para que vayan viendo. Y así el día miércoles ya ustedes, o el lunes o miércoles de la próxima semana, me puedan decir quiénes son los que se encasillan en ese primer grupo de voluntarios para dar el primer examen parcial. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra segunda unidad con esta unidad que se llama, bueno, la tengo más luego. No, esa es la segunda unidad. La tercera unidad que vamos a comenzar hoy día, ya está al otro lado del balance general. Les estaba mostrando un balance general ahí en la pantalla de inicio. Sería este de acá, la unidad número 3. Vamos a hacer la teoría o el análisis del capital de la empresa. Vamos a determinar ahora el capital de la empresa. Para eso yo les puse este balance general para ubicarnos donde estamos trabajando. La primera unidad, que se llama presupuesto de capital con certeza, hemos hablado de técnicas de rentabilidad, de inversiones con certeza, y hemos estado ubicados aquí en el activo fijo. Hemos calculado la rentabilidad de los activos fijos. ¿A través de qué? A través de la tasa promedio de rentabilidad, a través del valor actual neto, de la razón beneficio-costo y de la tasa interna de rendimiento en condiciones de certeza. Entonces, hemos analizado la compra de activos fijos, la compra de maquinaria y equipamiento. Yo le decía en la introducción de la materia, le decía que cuando uno, por ejemplo, analiza el capital de trabajo o el capital neto de trabajo de la empresa, ahí hace la gran suposición que todos los activos generan rentabilidad. O sea, y una prueba de ello es de que en finanzas, cuando hablamos de rentabilidad, tenemos un gran indicador financiero, un gran índice financiero que se llama la rentabilidad de los activos totales. De los activos totales, ¿verdad? Rentabilidad de los activos totales, que se mide dividiendo la utilidad neta sobre el activo total. Es el rendimiento total que tiene una empresa. Se llama rentabilidad de los activos totales, o ustedes le llaman, creo, ROE, ¿no es verdad? No conozco yo, y tampoco ustedes deben conocer, algún índice que diga o que muestre la rentabilidad de los pasivos. No existe, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque son los activos que generan rentabilidad. Se evalúa la rentabilidad de los activos. Cuando se habla de la rentabilidad de los activos totales, estamos hablando de la rentabilidad que tienen los activos circulantes más la rentabilidad de los activos fijos. Eso en análisis financiero. Aquí en la primera unidad hemos determinado la rentabilidad de los activos fijos, la compra, la inversión, la compra de la maquinaria y el equipamiento, ¿no es verdad? Que es un activo de largo plazo. Y para eso, cuando hemos calculado, por decirle un indicador,
el valor actual neto de un determinado proyecto de inversión, ¿verdad? Cuando hemos calculado el VAN, hemos utilizado una tasa de actualización o de descuento. ¿Se acuerdan la fórmula del VAN, ¿verdad? Flujo neto de caja del año 1 sobre 1 más I elevado a la 1 más el flujo de caja del año 2 y toda la sumatoria actualizada del ingreso de los flujos netos de caja se resta la inversión y ese es el VAN. Esa tasa que se utiliza para actualizar los flujos netos de caja, que nosotros le llamamos I, ese es el costo de capital. Entonces, hemos supuesto en la primera unidad que conocemos el costo. Hemos supuesto que conocemos este costo que tiene el capital de la empresa. ¿Sí? El capital de la empresa, vale decir, las fuentes de financiamiento que provienen de largo plazo. Este es lo que, bueno, aquí la flechita está mal, aquí está apuntando muy cortita, tendría que ser desde acá. Es todo el pasivo, ¿no es verdad? La flechita tiene que ser más larga. Entonces, si ustedes se fijan en este balance general, si estamos tomando este costo de acá, para calcular el VAN, o inclusive para cuando uno calcula la TIR de un proyecto, lo calcula con este costo de acá, que en esta unidad lo vamos a calcular. A eso es lo que se llama el costo de capital. Consecuentemente, el capital de la empresa está conformado por todas las fuentes de financiamiento que tiene una empresa y que provienen de largo plazo. De largo plazo. Aquí se puede ver claramente que el capital de la empresa, vale decir, estas fuentes de financiación de largo plazo, son más grandes que el activo. ¿Sí? Está hasta acá. Todo esto es el capital de la empresa que sirve para comprar todo el activo fijo, todo el activo de largo plazo y una parte de aquí, una parte del dinero que proviene de largo plazo va al activo circulante, acá. Va al activo circulante como capital neto de trabajo o como capital de operación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado de que cuando se elabora presupuesto de capital, cuando se evalúan la compra de activos fijos, o cuando se evalúa una inversión de largo plazo, el capital tiene que tener la capacidad o tiene que ser lo suficientemente grande para financiar la compra de todo el activo de largo plazo y una parte debe ir al corto plazo como capital de operaciones o como capital neto de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad, como el título se llama costo de capital, ahora vamos a determinar cuál es el costo de capital que tiene un proyecto, que tiene una empresa, ¿verdad? Vamos a estar entonces en esta unidad, aquí al lado derecho del balance general, ¿no es verdad? En el largo plazo, hablando del capital de la empresa. Entonces, todas las fuentes de financiamiento que provienen de largo plazo se llama capital. En consecuencia, ningún pasivo de corto plazo, como los documentos por pagar o cuentas por pagar, no forman parte del capital de la empresa. Por eso se llama la primera unidad presupuesto de capital, se dice, ¿no es verdad? Presupuesto de capital. Miren ustedes la relación que existe, ¿no es verdad?, entre la rentabilidad de los activos y el costo del pasivo y del capital de largo plazo, ¿no es verdad? Se llama presupuesto de capital. Entonces, nos vamos a concentrar en las fuentes de financiación de largo plazo que tiene una empresa. Bien. Entonces, a ver, voy a hacer un poquito el marco teórico de esta unidad. Bueno,
ahí está la introducción. O sea, la unidad 1 y 2 la hemos destinado a la rentabilidad de los activos fijos. En la primera unidad hemos hecho presupuesto de capital con certeza, y en la segunda unidad que hemos terminado la clase anterior, hemos hecho presupuesto de capital con incertidumbre. Entonces, para ello se ha supuesto, dice acá, una tasa ahí conocida como tasa de actualización, tasa de descuento o costo de capital. Es ahí que hemos tomado en cuenta. También se la conoce como la ganancia esperada por el inversionista, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que forman parte del capital de la empresa? Fundamentalmente están la deuda de largo plazo. En las sociedades anónimas pueden existir acciones preferentes. En nuestra legislación se establece, está reglamentada también la participación de estos accionistas que tienen esa denominación de ser preferentes o preferenciales. Y la otra gran fuente de financiamiento que tiene una empresa es la participación de los dueños de la empresa, ¿no es verdad? De los dueños de la empresa, que en las sociedades anónimas lo hacen a través de las acciones comunes o las utilidades retenidas. Entonces, estas fuentes, estas grandes fuentes de financiamiento que provienen de largo plazo, forman el capital de la empresa. Vamos a ver la diferencia de estas dos grandes fuentes de financiamiento, la uno y la segunda, la primera y la segunda, que es la deuda y la acción preferente. Al capital que se aporta a través de la deuda de largo plazo o de las acciones preferentes, se denominan la fuente. Voy a dejar de compartir esto. Entonces, la deuda de largo plazo y las acciones preferentes hacen la participación del capital ajeno de la empresa. Este es capital ajeno. A ver, creo que esto no sirve. Ese es el capital ajeno, y la participación de los dueños de la empresa, que sería el patrimonio neto, que puede ser como acciones comunes o como utilidades retenidas, forman las fuentes de financiamiento que se denominan el capital propio. A la primera fuente de financiamiento, es decir, a la deuda de largo plazo y a las acciones preferentes, se las conoce también con la denominación de instrumentos. Estos son instrumentos financieros de renta fija. ¿Por qué son instrumentos de renta fija? Porque no dependen su pago, la utilización de este dinero que es ajeno, que es la capitalización externa que se tiene, ¿la verdad? Y esta es la capitalización interna de la empresa. Se paga por el uso de ese dinero ajeno una tasa fija. Eso quiere decir que no depende de los niveles de rentabilidad que vaya a tener la empresa. Si tiene altos niveles de rentabilidad, se sigue pagando la misma tasa fija. Si la rentabilidad es muy baja o si hay pérdida, igual se tiene que pagar el costo de ese financiamiento externo. Por eso es un instrumento de renta fija. Su pago es fijo. Cuando se habla de la deuda, por ejemplo, cuando se contrata deuda de largo plazo
en el contrato está establecido el plazo, la tasa, el plan de pago, ¿verdad? Y ahí se establece una tasa fija, que no va a variar con relación a las utilidades que tenga la empresa. Se tiene que pagar sí o sí. De igual manera, cuando se incorporan estos valores que se llaman acciones preferentes, también es un instrumento financiero de renta fija porque se paga, si bien no se paga un interés, pero se paga un dividendo preferente fijo por el uso de esos valores, por el uso de ese dinero. ¿Sí? Entonces, las fuentes de financiamiento externa tienen o son instrumentos financieros de renta fija, porque tienen un pago fijo. En cambio, las fuentes de financiamiento internas que tiene la empresa, vale decir, el capital propio, también pues son instrumentos financieros, ¿no es verdad? Instrumentos financieros, pero estos son instrumentos financieros de renta variable. Esa es la gran diferencia. Son instrumentos financieros de renta variable. ¿Por qué son instrumentos financieros? Bueno, el capital o el patrimonio neto que el aporte de capital de los dueños de la empresa, que puede venir a través de acciones comunes o con la retención de utilidades, ¿verdad? Cuando se retienen utilidades, esa retención de utilidades forman parte del financiamiento interno que tiene la empresa, pero se retienen utilidades de los dueños de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa puede tener una política de retención de utilidades del 5 o del 10%. Entonces, cuando se hace el balance general, el 10% de las utilidades se retiene como capitalización interna. ¿A quién le pertenece eso? A los dueños de la empresa. A los dueños de la empresa. Entonces, ¿por qué son instrumentos de renta variable? Porque los inversionistas, los dueños de la empresa, van a recibir dividendos, en este caso dividendos comunes, si son acciones comunes, que tienen un pago variable. ¿Por qué tienen un pago variable? Claro, los dividendos que se van a repartir los dueños de la empresa va a estar en función al tamaño de la utilidad que queda para los dueños de la empresa, después de pagar intereses por deuda, después de pagar dividendos preferentes, después de pagar absolutamente todo. La utilidad que queda a disposición de los dueños de la empresa, ¿no es verdad?, se distribuye entre ellos mismos. Entonces, si hay altos niveles de rentabilidad, los dividendos van a ser altos. Si la empresa tiene bajos niveles de rentabilidad, los dividendos van a ser también menores, ¿verdad? Van a ser menores. Por ese aspecto es que estas formas de financiación interna, pues, estos instrumentos financieros, son instrumentos de renta variable, porque varían en función a los niveles de utilidad que la empresa haya alcanzado. Bien. Entonces, estas son las fuentes de financiamiento de largo plazo que vamos a considerar en el análisis del costo de capital de la empresa. Consecuentemente, para esta unidad vamos a trabajar con esto que se denomina en finanzas, el costo promedio vamos a trabajar con esto que se denomina el costo promedio ponderado, de capital. Esto quiere decir que para calcular el costo promedio ponderado de capital, lo que primero se debe hacer es calcular el
costo individual de cada fuente de financiamiento, vale decir, de todos los componentes del capital que se van a incorporar o que la fuente de financiamiento que tiene la empresa, ¿verdad? Se debe calcular el costo individual, es decir, el costo de la deuda, el costo de la acción preferente, el costo de las acciones comunes, el costo de las utilidades retenidas. Una vez que se ha determinado ese costo específico o individual de cada fuente de financiamiento, ya se puede calcular el costo promedio ponderado de capital. Para eso, yo tengo acá una fórmula que después se la voy a pasar también, así como hemos hecho en la primera unidad. Este ejercicio es el que vamos a resolver en toda esta unidad. Y aquí está el costo promedio así. El costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital? Primeramente, determinando el costo de cada fuente de financiamiento y luego aplicando esta fórmula del costo promedio ponderado de capital, que simplemente lo que significa esta fórmula es la sumatoria de la participación porcentual en términos de costo de cada una de las fuentes de financiamiento que se tienen y que provienen de largo plazo. A ver, yo voy a hacer, prescindiendo del primer paso, yo voy a suponer que para calcular el costo promedio ponderado de capital a través de esta fórmula, vamos a suponer que conocemos el costo de cada una de las fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Yo voy a hacer aquí un ejemplo muy sencillito para calcular el costo promedio ponderado de capital. Para eso vamos a suponer que se tienen dos alternativas de financiamiento. Vamos a suponer que tenemos dos alternativas para la composición del capital de la empresa. Aquí vamos a poner la fuente de financiamiento, que va a ser la deuda de largo plazo, que van a ser las acciones preferentes y que van a ser las acciones comunes. Las acciones comunes. Vamos a suponer que tenemos dos alternativas para calcular el costo promedio ponderado de capital. Vamos a suponer que tenemos como alternativa una estructura que le vamos a denominar A y otra estructura que la vamos a denominar estructura B, vale decir la composición del capital de la empresa. Aquí vamos a poner el costo individual que tiene cada una de estas fuentes. El costo individual o el costo específico, si ustedes quieren manejarlo así. El costo específico de cada fuente de financiamiento. Vamos a suponer que en la estructura A, la deuda de largo plazo tiene una participación del 15%, y aquí en la estructura B la participación de la deuda es del 20%. Que las acciones preferentes en esta estructura participan con 20% y aquí con 25%. Y que las acciones comunes va a ser la diferencia, lógicamente, ¿no? Aquí sería 35%, aquí 65%, de tal manera que el total del capital suma 100%.
aquí también, bueno, le vamos a cambiar esto, a ver. Y le vamos a poner 25 para que haya una pequeña variación. Y aquí sería 50% de tal manera que tengamos ahí el 100% del capital de la empresa. Y vamos a suponer que la deuda tiene un costo de 8%, que las acciones preferentes tienen un costo de 12% y que las acciones comunes, el capital de los dueños de la empresa, tenga un costo del 15%. Bien, nosotros podemos calcular entonces, conociendo esta información, estamos dando por anticipado que conocemos ya el costo individual de cada fuente de financiamiento. Entonces, aplicando esa formulita que yo les mostraba hace un momento, yo puedo calcular aquí el costo promedio ponderado de capital para la estructura A, ¿verdad? Para esta estructura, que sería igual, en este caso, a la participación de la deuda, que es del 15%, por el costo, que es 0,08. Esta es la participación de la deuda de largo plazo, más la participación de la deuda de largo plazo, de las acciones preferentes, perdón, que aquí sería 20%, cuyo costo es 12%. Esta es la participación porcentual de las acciones preferentes. Y le sumamos el 65% de acciones comunes que tienen un costo del 15%, ¿no es verdad? Entonces, esa sumatoria nos va a dar el costo promedio ponderado de capital para la estructura A, ¿verdad? No sé si me ayudan ustedes con sus calculadoras ahí. Dice. Por 0.08, 20 por 0.12 y 65 por 0.15. 13,35. Correcto, 13,35. Acá se puede ver todavía, ¿no? Aquí se puede ver o no. ¿Se ve ahí o no? Sí. ¿Se ven? Ya, perfecto. Entonces, ese sería el costo promedio ponderado de capital para esta estructura, para la estructura A, ¿verdad? Y el costo promedio ponderado de capital para la estructura B sería igual al 25% de deuda por la participación de las acciones comunes, 25% de deuda por el 0,8 más 25% de acción preferente, que tiene un costo del 12%, más el 50% de participación de los accionistas comunes, cuyo costo es 0,15. Ese sería el costo promedio ponderado de capital para la estructura B. $12,50. 12,50, muy bien. $12,50. Perfecto. Se ve un poquito medio mal. Ahí mejor. Perfecto. Ahí tenemos entonces el costo promedio ponderado de capital para la estructura A es de 13.35% y para la B 12.50%.
Lo que hemos hecho acá es suponer la existencia de este costo, o que ya conocemos el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. En esta unidad, lo que vamos a hacer es determinar previamente, ¿no es verdad?, a partir de la próxima clase, este costo de capital que tiene la empresa. Bien. De esta manera, entonces, vamos a tomar como modelo de administración del capital de la empresa esto que se denomina el costo promedio ponderado de capital. Si yo le pregunto a ustedes si estas son las dos alternativas de financiamiento que tiene la empresa y ustedes tuvieran que decidirse por alguna de ellas, porque también esta del análisis del costo a través del costo de capital, a través del costo promedio ponderado de capital, es la denominación, a través de este modelo, funciona como los proyectos mutuamente excluyentes, ¿no es verdad? Usted tiene que elegir alguna de estas alternativas para financiar a la empresa, ya sea la estructura A o la estructura B. Entonces, ¿qué estamos entendiendo como estructura de capital? Simplemente la composición porcentual de cada una de las fuentes de financiamiento, ¿no es verdad?, en el total del capital. Eso se conoce como composición de capital o como estructura de capital. Algunos le llaman estructura financiera, ¿verdad?, porque se financian a través de estas fuentes de financiamiento de largo plazo. Entonces, aquí vamos a elegir también, en esta unidad vamos a elegir la aplicación de alguna de estas dos alternativas de financiamiento que se tiene. Entonces vamos a elegir o la A o la B. ¿Cuál sería recomendable aplicar? ¿La estructura A o la estructura B? Y eso es lo que se va a preguntar cuando estemos dando el segundo examen parcial, que algunos quieren dar en la primera semana de agosto, y está bien que sea así. ¿Cuál es la preferible? ¿Cuál es la recomendable? ¿La estructura A o la estructura B? Esto es costo, ¿no es verdad? Es costo. Este costo, la B, Cristian dice la B, claro, porque tiene menor costo, ¿no es verdad? Si aplicamos o si utilizamos la estructura B con un costo de 12.50, la empresa va a tener mayor rentabilidad con la estructura B. ¿Por qué? Porque su costo es menor. Entonces, si yo hago evaluación de inversiones en un proyecto, nos situamos en la primera unidad, si estoy evaluando la inversión para invertir en algún proyecto, y cuando calculo el BAN, yo debiera utilizar esta tasa. Si voy a utilizar o aplicar la estructura B, yo debería calcular el BAN al 12.50%. ¿Sí? Porque ese es el costo de capital de la empresa. Y aquí, con esto voy a terminar. Si ustedes se fijan, le hemos puesto costo también a la participación de los dueños de la empresa, 15%. Eso es lo que quieren ganar los inversionistas, 15%. Que en finanzas, la ganancia esperada por el inversionista o por los dueños de la empresa, en finanzas se los reconoce como costo. En cambio, la contabilidad no reconoce como costo el aporte de capital de los dueños de la empresa. En finanzas sí. Ellos dicen, queremos ganar 15%, y eso para nosotros es el costo, ¿no es verdad? El costo del aporte de capital de los dueños de la empresa. Por eso yo le decía, cuando calculábamos el BAN, esa tasa, esa I que actualizan los flujos, se llama tasa de actualización, tasa de descuento o costo de capital, ¿no es verdad? Entonces, debiéramos tomar para calcular el BAN y la razón costo-beneficio, este costo promedio ponderado de capital. Y si hemos calculado la TIR de un proyecto, para aceptar o para rechazar ese proyecto, deberíamos comparar esa TIR con este costo promedio ponderado de capital. Porque aquí está lo que quiere ganar el dueño de la empresa. Aquí está lo que va a pagar al financiamiento externo, ¿no es verdad? Por eso se llama el costo de capital. Ya involucra la ganancia que demanda el inversionista por el aporte
de capital que hace a su propia empresa. Bien, jóvenes, vamos a dejar acá la clase. Yo le voy a pasar este ejercicio más tarde. Le voy a pasar, a ver, ya. Le voy a pasar más tardecito el ejercicio que vamos a desarrollar para avanzar toda esta unidad. Se los voy a pasar más tarde para que ustedes lo tengan y podamos ir avanzando. Simultáneamente vamos a ir determinando el costo, ya vamos a ir determinando el costo, avanzando el costo de cada una de las fuentes de financiamiento y vamos a ir determinando su costo. Para no hacer el marco teórico grande, ¿no es verdad? Mejor comenzamos con un ejercicio calculando el costo de la deuda, el costo de la acción preferente, el costo de la acción común y finalmente calcular el costo específico de cada fuente de financiamiento. Bien, vamos a dejar acá la clase, ya estamos sobre la hora y nos vemos el día lunes, por favor. Ahí les pido por favor de que ya vaya definiendo quiénes van a dar examen en el primer grupo que hemos hecho para el primer parcial, que creo que es el 22, ¿ya? Me avisan el día miércoles, el día lunes, cuando antes o después de la clase. Bien, los dejo acá, jóvenes, entonces tengo que pasar mi link para el otro grupo que tengo enseguida. Pórtese bien este fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Ok, chao, chao.